Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre biomoléculas orgánicas y el metabolismo, ¿no? Pues en este caso, como menciono, vamos a hablar de nuestras biomoléculas, que son aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos y están constituidas por un esqueleto de carbono, ¿no? En este caso, nuestras biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. A continuación, pues vamos a ver las características, su clasificación, sus propiedades y sus funciones biológicas de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a hablar sobre nuestra primera biomolécula, que en este caso son los glúcidos. Pues como mencionaba, los glúcidos son biomoléculas orgánicas formadas, perdón, por carbono, oxígeno e hidrógeno. Constituyen nuestros glúcidos un grupo de sustancias muy extensos y variados, ¿no? Y en algunas ocasiones los conocemos también a nuestros glúcidos como hidratos de carbono, azúcares o como carbohidratos, ¿no? Tiene diferentes nombres nuestros glúcidos, como menciono, los llamamos también hidratos de carbono, los llamamos azúcares o los llamamos carbohidratos. Químicamente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, nuestros grupos llamados glúcidos, en este caso químicamente, ¿no? Se los denomina polihidroxialdehídos cuando tienen un grupo aldehído. Se les denomina polihidroxicetonas cuando tienen un grupo llamado cetona, ¿no? Y pues numerosos grupos hidroxilo, ¿no? En su cadena. A nuestros glúcidos se los puede distinguir, en este caso, por tres grandes grupos. Tenemos al grupo de los monosacáridos, de los oligosacáridos y de los polisacáridos. Tengo, como menciono, tres grandes grupos en nuestros glúcidos. Vamos a hablar de nuestro primer grupo, que en este caso son los monosacáridos. Recuerden, antes de pasar, ¿qué menciono? Nuestros glúcidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Recuerden que nuestros glúcidos son también llamados azúcares, hidratos de carbono, carbohidratos, los cuales constituyen un grupo de sustancias muy extensas y variadas. Como menciono, tiene tres grandes grupos, los cuales son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Recuerden que les mencionaba que hablando ya químicamente, en este caso, pues se les denomina o se les llama polihidroxialdehídos. Los que menciono en este caso que tienen un grupo aldehído. ¿Cuál es el grupo aldehído? Pues el que yo tengo justo subrayado aquí, ¿no? Que en este caso es carbono doble enlace hidrógeno. Este es mi grupo aldehído. Y mi grupo cetona, en cambio, es carbono con doble enlace oxígeno. Por eso se les denomina polihidroxialdehído o polihidroxicetona, ¿no? Ya hablando como menciono químicamente. Dicho esto, vamos a hablar ya de los monosacáridos, que son nuestro primer grupo. Listo. Hablamos entonces de nuestros monosacáridos. Nuestros monosacáridos, pues, son los glúcidos más sencillos que existen, ¿no? Son los grupos, perdón, los monosacáridos son los glúcidos más sencillos que existen. Nuestros monosacáridos, pues, están formados por una cadena entre 3 y 7 átomos de carbono. De 3 a 7, nada más. Mis monosacáridos, ¿no? Están formados de 3 a 7 monosacáridos. Y pues, según este número de átomos de carbono, los clasificamos con varios nombres. Si yo tengo solo 3 átomos de carbono, los clasifico con el nombre de triosas. Si yo tengo 4 carbonos, pues les llamo tetrosas. Si yo tengo 5 átomos de carbono,
le denomino pentosas. Y si yo tengo 6 carbonos, pues le denomino hexosas. Si yo tengo 7, le denomino heptosas. Listo. Recuerden, nuestros monosacáridos son los glúcidos más sencillos. Estos están formados por una cadena entre 3 y 7 átomos de carbono. Y según este número, los clasificamos como menciono. Si tiene 3, los llamamos triosas. Si tiene 4, tetrosas. Si tiene 5, pentosas. Si tiene 6 átomos de carbono, los llamamos hexosas. Y finalmente, si tiene 7 carbonos, los llamamos heptosas. Los monosacáridos, por lo general, pues son solubles en agua, son de color distintivo blanco y de sabor dulce nuestros monosacáridos. Son en este caso también sustancias que se utilizan para obtener energía, ¿no? En este caso son las sustancias que utiliza mi célula para obtener energía. Y también cuando ocurre una reacción química, se produce la ruptura de unos enlaces y la formación de enlaces nuevos. Por ejemplo, si los enlaces que se rompen tienen más energía que los que se forman, pues en este caso vendría a ser que libera energía. Esto ocurre cuando los monosacáridos reaccionan con el oxígeno y generan moléculas con enlaces de menor energía y por lo tanto en este caso pues se podría decir que produce energía. Recuerden. Cuando ocurren reacciones químicas, se produce la ruptura de unos enlaces y también se produce la formación de enlaces nuevos. Si los enlaces que se rompen tienen más energía que los que se forman, se podría decir que se libera energía. En cambio, cuando los enlaces, en este caso, se unen, se podría decir, no. Cuando forman enlaces, pues en este caso generan moléculas que tienen menor energía y por lo tanto se puede decir que producen energía al momento de formarse y liberan energía al momento de romper este enlace. Listo. Nuestros monosacáridos pues tienen una fórmula química de CH2O. Voy a escribirles, ¿no? Tienen una fórmula química pues denominada CH2 y debemos colocarle nuestro oxígeno y entre paréntesis N, ¿no? Que en este caso N sería el número de nuestros monosacáridos, ¿no? Recuerden que N es el número de carbonos, ¿no? De nuestros monosacáridos. Por ejemplo, si nosotros colocamos a la hexosa, ¿cuántos carbonos tenía la hexosa? ¿Quién recuerda en este caso cuántos carbonos tenía? Recuerden que yo mencionaba que los monosacáridos solo son de 3 a 7 átomos de carbono. Y si yo tenía 6 átomos de carbono, en este caso, ¿cómo se le denominaba a nuestro monosacárido?
Listo. Recuerden que en este caso nuestro monosacárido que tiene 6 átomos de carbono se le denomina hexosa. Entonces, ¿cómo sería el reemplazo? Pues obviamente copiamos la fórmula que tienen nuestros monosacáridos. Y recuerden que mencionaba que N es el valor de nuestros monosacáridos, que en este caso es la hexosa. Como menciono que tiene la hexosa tiene 6 átomos de carbono y en N va el número de átomos de carbono, por eso colocamos 6. Listo. Si yo tengo 4 átomos de carbono, ¿cómo se le denomina a nuestro monosacárido? Listo. Se le denomina en este caso tetrosa, ¿no? Si yo tengo 4 átomos de carbono, se le denomina tetrosa. Entonces, ¿cómo colocamos? Pues con la fórmula de mis monosacáridos, que sería CH2 O, y aquí colocamos en vez de N, 4, que yo menciono en este caso que es la tetrosa. Listo. Esto en cuanto, pues, hablando o menciono que los monosacáridos poseen una fórmula química, ¿no? ¿Cuál es la fórmula química de los monosacáridos? Pues CH2N. Esa es mi fórmula de los monosacáridos, ¿no? Listo. Si yo en la prueba les coloco, ¿cuál es la fórmula química de los monosacáridos? Obviamente ustedes me van a colocar CH2O N. Listo. El monosacárido más representativo que tiene, pues nuestro grupo de glúcidos, es la glucosa. Mi glucosa está formada por 6 átomos de carbono y es utilizada como fuente de energía básica por muchos seres vivos. Recuerden que mi glucosa es el monosacárido más abundante en la naturaleza y se encuentra en las frutas y en la miel. Otros monosacáridos importantes también son la ribosa, la fructosa y la galactosa. En este caso, tengo yo como ejemplos de monosacáridos importantes a la glucosa que mencionó que tenemos 6 carbonos, a la fructosa y a la galactosa. En este caso, mi fructosa tiene 5 átomos de carbono y mi galactosa tiene 6 átomos de carbono. Listo. Como menciono, pues el monosacárido más representativo es la glucosa, que está formada pues por 6 átomos de carbono, ¿no? Recuerden que menciono que es utilizada como fuente de energía y pues otros glúcidos importantes también. Tenemos a la ribosa, la fructosa y a la galactosa, ¿no?
Hablamos entonces de nuestros oligosacáridos, que recuerden que es nuestro segundo grupo en cuanto a los tres grandes grupos de glúcidos. Vamos a hablar de los oligosacáridos y pues mis oligosacáridos son glúcidos, obviamente, compuestos por la unión de 2 a 10 monosacáridos, los cuales se unen mediante enlaces o glucosíleos. Pues al igual que los monosacáridos, nuestros oligosacáridos también son dulces y también son solubles en agua. Recuerden que menciono que los oligosacáridos están formados por la unión de 2 o 10 monosacáridos, los cuales se unen mediante enlaces o glucosídicos. Menciono que al igual que mis monosacáridos, mis oligosacáridos son dulces y son solubles en agua. Si yo, como menciono, uno monosacáridos, en este caso si yo uno dos monosacáridos, pues yo menciono y digo que se le denomina disacárido. Mis oligosacáridos formados por dos monosacáridos reciben el nombre de disacáridos. Si yo, por ejemplo, uno tres monosacáridos, pues recibe el nombre de trisacáridos. Y si yo uno 4 monosacáridos, formo un oligosacárido denominado tetrasacárido. Listo. Repetimos. Entonces, los glúcidos, como menciono, son compuestos que están unidos de 2 a 10 monosacáridos, ¿no? A través de la unión de de los monosacáridos, obtengo los oligosacáridos. Listo. Si yo uno dos monosacáridos, obtengo el oligosacárido denominado disacárido. Si yo uno tres monosacáridos, obtengo el trisacárido, que ya se, en este caso que menciono, es la unión, ¿no? Entonces, a través de la unión de monosacáridos, yo obtengo oligosacáridos. Listo. Entendido en este caso. Cuando yo uno mis oligosacáridos, se unen a través de un enlace denominado O-glucosídico. Recuerden que yo mencionaba que en este caso los monosacáridos se unen y forman oligosacáridos. Esta unión se le denomina enlace O-glucosídico y pues se realiza entre el carbono del grupo hidroxilo de un monosacárido y el carbono del grupo aldehído o cetona del siguiente monosacárido. Recuerden que yo les mencionaba cuáles son nuestros grupos aldehído y cetonas. Si yo tengo un carbono, hidrógeno y oxígeno, tengo un grupo aldehído. Si yo tengo un carbono doble enlace oxígeno, tengo un grupo cetona. Entonces, aquí yo menciono que nuestros oligosacáridos se forman a través de la unión de 2 o 10 monosacáridos. En este ejemplo, yo he colocado la unión de dos monosacáridos. En este caso, pues aquí tengo yo a la glucosa y aquí tengo yo a la fructosa. Recuerden que menciono que se libera, em, se unen, perdón, se unen en este caso, pues el grupo hidroxilo de un monosacárido y pues entre el carbono del grupo aldehído del otro, ¿no? O sea, son diferentes en este caso. Vamos a ver. Aquí tenemos nosotros nuestro grupo aldehído. Ya, ahí, voy a hacer eso ahí. Listo. Se produce entre nuestra glucosa y nuestra fructosa. Entonces, aquí, justo en este enlace que se produce y forma un enlace O glucosídico, ahí es en cuanto, como menciono, se realiza entre el carbono de un grupo hidroxilo, en este caso de la glucosa, y el carbono del grupo aldehído de mi fructosa. Listo, entonces se unen en este caso a través del enlace O-glucosídico y ahí se forma ya mi oligosacárido. Aquí tengo ya la unión, en este caso, producida por nuestros dos monosacáridos.
Al momento de unir nuestros oligosacáridos, se crea una molécula de agua. Miren, aquí tengo yo mi molécula de agua. Cuando yo uno, como menciono, nuestros monosacáridos, se crea una molécula de agua. Y pues de la misma forma que podemos formar el enlace O glucosídico, este también se puede romper mediante una reacción de hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto de reacción de hidrólisis? Pues es añadiendo agua, ¿no? Añadiendo agua, pues un disacárido puede dar lugar a dos monosacáridos libres una vez que se produzca esta ruptura, ¿no? Recuerden que se libera en la unión, se libera una molécula de agua. Y esta molécula de agua, en este caso, también puede otra vez producir hidrólisis a nuestra unión y puede separar a nuestros monosacáridos. Separa a nuestra glucosa y a nuestra fructosa. Y pues en este caso ya quedarían libres los monosacáridos, ¿no? Recuerden que la hidrólisis provoca la ruptura del enlace O-glucosídico, ¿no? Y por lo tanto se libera energía en nuestra hidrólisis. Recuerden como menciono que así como se puede unir y formar un enlace O-glucosídico, también se puede separar este enlace a través de la hidrólisis que provoca la ruptura del enlace O-glucosídico, ¿no? Y por lo tanto libera energía. Y por esto, pues nuestros oligosacáridos, al igual que los monosacáridos, cumplen la función de aporte energético en los seres vivos, ¿no? La mayoría de los oligosacáridos representativos en los organismos vivos son disacáridos. ¿Qué queríamos decir con esto de disacáridos? Pues recuerden que disacáridos era y utilizábamos para cuando es la unión de dos monosacáridos, entre los cuales menciono en este caso a la lactosa, a la maltosa y a la sacarosa. Son tres oligosacáridos muy importantes en cuanto a los seres vivos. La sacarosa es la unión de la glucosa con la fructosa. Al unir la glucosa con la fructosa, yo formo la sacarosa. Al unir, en cambio, la lactosa, ¿cómo se forma la lactosa? Uniendo galactosa con glucosa. Repito, ¿cómo se forma la lactosa? Pues uniendo galactosa más glucosa. ¿Y cómo se forma la maltosa? Pues uniendo dos glucosas. Listo. Recuerden, la unión de oligosacáridos. No, primero, ¿cómo se forman los oligosacáridos? Se forman de la unión de 2 a 10 monosacáridos. Listo. Al momento de yo unir monosacáridos, yo en este caso formo un enlace o glucosídico. Recuerden que este enlace que formo también puede romperse mediante una reacción de hidrólisis. ¿Y qué quería decir esto de la reacción de hidrólisis? Pues en este caso, esta reacción provoca la ruptura de este enlace glucosídico y por lo tanto libera energía. Y así nuestros monosacáridos unidos ya se quedan simples. Miren, aquí tengo yo a mi glucosa y a mi fructosa, están simples después de la hidrólisis, ¿no? Recuerden que mis oligosacáridos, al igual que los monosacáridos, pues cumplen la función de aporte energético. Y mencionamos que existen tres monosacáridos muy importantes. Hay tres disacáridos que son muy importantes. En este caso es la sacarosa, que es la unión de glucosa y fructosa, la lactosa, que es la unión de galactosa con glucosa, y la maltosa, que es la unión de dos glucosas, ¿no? Listo. Esto en cuanto a mis oligosacáridos. Vamos a nuestro tercer grupo que nombramos en cuanto a su clasificación y son los polisacáridos, ¿no? Son los polisacáridos. Vamos a hablar de nuestros polisacáridos. Pues nuestros polisacáridos
Es una sustancia formada por varias moléculas a las que conocemos como polímeros. Miren, recuerden, ¿no? En este caso, nuestros polisacáridos están formados por varias moléculas a las que conocemos como polímeros. Y en este caso, cada una de estas pequeñas moléculas que forman un polímero reciben el nombre de monómero. Dicho esto, pues, los polisacáridos son compuestos o están compuestos por un gran número de monosacáridos unidos, en este caso, entre ellos por enlaces o glucosídicos, ¿no? Que es lo que mencionaba yo. Recuerden que a partir de la unión de monosacáridos, yo formo mis oligosacáridos y ahora a partir de la unión de monosacáridos también formo mis polisacáridos. Y recuerden que siempre se unen a través de enlaces o glucosídicos, ¿no? Tanto mis oligosacáridos como mis polisacáridos, todos se unen a través de enlaces o glucosídicos. Mis polisacáridos se forman como largas cadenas lineales o ramificadas. Miren, aquí tenemos un grafiquito, ¿no? Que he colocado en este caso. Entonces, listo. ¿Qué mencionaba yo de mis oligosacáridos? Mis oligosacáridos yo mencionaba que están formados entre 2 y 10, ¿no? Los cuales decíamos que se unen a través de enlaces glucosídicos. Teníamos tres representativos: sacarosa, lactosa y maltosa. Listo, esto en cuanto a los oligosacáridos. Ahora mis polisacáridos también son la unión de varios monosacáridos. Y así yo menciono que mis polisacáridos forman largas cadenas lineales o ramificadas. Miren, aquí por ejemplo en mi glucógeno y en mi almidón, yo tengo ramificaciones, tengo cadena, en este caso la cadena podríamos decir que es la de color eh, tomate. Miren, aquí tengo mi cadena, en este caso mi cadena ramificada, porque miren, la de tomate es mi cadena y ramificada porque en mi cadena yo tengo unas pequeñas aberturas, se podría decir, las cuales se les denomina ramificaciones. Miren, en toda mi cadena yo tengo muchas ramificaciones. ¿Sí ven? Todas estas negras en este caso se les denomina ramificaciones. Recuerden que menciono yo que los polisacáridos es la unión de varios monosacáridos, en este caso que forman una cadena lineal o ramificada. Por ejemplo, cadena lineal se le denomina cuando no tiene ramificaciones, como estas de aquí. Y cadena ramificada, obviamente, es cuando sí tiene ramificaciones, que son las de negrito que les mencionaba, ¿no? Listo, esto en cuanto a la diferencia de cadenas ramificadas con lineales. Lineales no tiene, en este caso, ninguna sola ramificación. ¿Cuáles son las ramificaciones? Pues las que tiene, en este caso, mi glucógeno y mi almidón. Aquí tengo yo en mi almidón, también tengo ramificaciones. Listo. Ramificación aquí y acá. También. También tengo ramificaciones. Listo. Si yo tengo ramificaciones, en este caso que se repita el mismo monosacárido, nosotros llamamos a nuestra cadena homopolisacárido. Por ejemplo, si yo tengo, como menciono, varias cadenas, la unión de varios monosacáridos que son lo mismo, por ejemplo, puede ser solo la glucosa. Si yo tengo en toda mi cadena la unión solo de glucosa, se le denomina homopolisacárido. Mientras que si intervienen distintos tipos de unidades, en este caso, pues la denominamos heteropolisacárido. Repito, si yo tengo
La unión, en este caso de mi cadena, solo de glucosas se le denomina homopolisacárido. Y si yo tengo en este caso otro tipo de unidades unidas a mi cadena, se le denomina heteropolisacárido. Al contrario que de los monosacáridos y los oligosacáridos, pues mis polisacáridos no tienen sabor dulce ni son solubles en agua. Y por este motivo cumplen principalmente una función, en este caso estructural, en los seres vivos. Vamos a ver qué función estructural cumplen mis polisacáridos. Listo. Mis polisacáridos con función de reserva y con función estructural, ¿no? En este caso vamos a hablar de dos funciones que tienen mis polisacáridos. Como menciono, función de reserva y función estructural. Los polisacáridos con función de reserva más representativos son el almidón y el glucógeno. El almidón es la sustancia de reserva energética propia de las plantas y se encuentra de forma abundante en las semillas y en los tubérculos. Pues nuestro polisacárido de reserva está formado por la unión de miles de moléculas de glucosa. Por otro lado, en cambio, mi glucógeno, que en este caso recuerden que es otro de los más representativos en cuanto a los polisacáridos con función de reserva, mi glucógeno cumple la función del almidón, pero en este caso en los animales. Repito, mis polisacáridos en este caso cumplen dos funciones, de reserva y estructural. Los más representativos en cuanto a hablar de la función de reserva son el almidón y el glucógeno. El almidón es la sustancia de reserva energética propia de las plantas y el glucógeno, en cambio, es la función de reserva, pero de los animales, ¿no? Y en cuanto a los polisacáridos con función estructural, los más representativos son la celulosa y la quitina. Listo. Y en cuanto a los polisacáridos con función estructural, los más representativos son la celulosa y la quitina. La celulosa, en cambio, forma la pared celular de las células vegetales y es un polímero formado por glucosa. Pues en este caso varias cadenas se unen entre sí por puentes de hidrógeno, lo que otorga así mayor estabilidad al polisacárido. Y por otra parte, la quitina, que también es otro polisacárido, pero ahora con función estructural, pues esta quitina forma los exoesqueletos de algunos animales como los insectos y los crustáceos. Y también forman la pared de las células de los hongos, que se trata en este caso de un polisacárido llamado N-acetilglucosamina. Y miren, he colocado yo la fotito de nuestra función de reserva y de nuestra función estructural. Miren, recuerden que los de reserva, yo mencionaba que son sustancias, obviamente, de reserva energética, ¿no? Como su nombre mismo lo dice. Y nuestra celulosa y quitina, en cambio, son las funciones estructurales, en los cuales, miren, aquí existen las paredes celulares de las células vegetales. Miren, esto es en este caso las paredes celulares de las células vegetales, ¿no? Miren, que yo formo aquí. Listo. Recuerden, como menciono, nuestros polisacáridos son distintos a los monosacáridos y a los oligosacáridos. Recuerden que yo menciono que mis polisacáridos no tienen sabor dulce ni son solubles en agua, sino que mis polisacáridos cumplen otras funciones. En este caso, cumplen un papel estructural en los seres vivos y también actúan a menudo como reserva energética. Listo.
La función de reserva energética, los más representativos eran el almidón y el glucógeno. Y los más representativos en cuanto a la función estructural eran la celulosa y la quitina. Listo. Si tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hacen saber. Esto en cuanto a los polisacáridos, ¿no? Nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Cualquier duda que surja, cualquier inquietud, ya saben, tienen mi WhatsApp en este caso, y ahí yo solvento cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? Ya sea en cuanto a los videos, en cuanto a los deberes, en cuanto a la guía de estudios, cualquier cosa, pues no hay problema, me escriben nomás. Y ahí, pues, si tal vez no entienden o no comprenden alguna cosa, no hay problema, ¿no? Yo les explico con gusto cualquier inquietud. Y listo, como menciono, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy, ¿no? Hasta luego con todos, que tengan una buena noche.